Ya, siguiendo con la clase de hoy, que se me pasó la hora, no me di ni cuenta, tenemos que seguir ahora un poco con los parámetros de caracterización de las materias grasas. Las materias grasas es un parámetro importante que se realiza a las materias grasas y que espero que ustedes tengan la posibilidad de realizarla cuando volvamos a las actividades presenciales de laboratorio, es el peso específico. El peso específico es la relación de masa de una sustancia y la masa de igual volumen de agua. Recuerden eso siempre. No es igual a la densidad. ¿Ya? En este caso es la relación de masa de ese líquido, ¿no es cierto? En este caso de la materia grasa con respecto al agua, pero en similares volúmenes, y se determina principalmente con una balanza hidrostática que es un instrumento específico para materias grasas, o lo podemos hacer con un pignómetro y utilizando una balanza analítica a lo menos con 3 decimales. Esto ustedes lo van a encontrar detallado en el Reglamento Sanitario de Alimentos, unas tablas de caracterización y donde a ustedes les va a aparecer el peso específico y esto les va a aparecer a 15 grados Celsius. Los lípidos o este parámetro está directamente influenciado por la temperatura, por lo tanto es muy importante controlar la temperatura a la que se hace para poder después hacer una comparación con las tablas de referencia. Y así, cada aceite, principalmente en este caso son de materias grasas líquidas, ¿no es cierto?, que se hace a 15 grados Celsius porque a esa temperatura son líquidos, tienen estos valores de peso específico. Recuerden que por ser una grasa tiene un menor peso específico que el agua, va a ser siempre menor que 1, y así ustedes uno puede ir viendo, cuando caracteriza los aceites, puede ir más o menos orientándose dependiendo del peso específico que le dé, puede ir viendo a qué aceite corresponde. Ahora, solo con el peso específico es muy difícil determinar qué tipo de aceite es, ¿ya? Ustedes verán que hay unos que tienen parámetros muy similares entre sí, entonces no es el único parámetro que uno tiene que hacer. En las materias grasas sólidas, en las grasas, este parámetro se hace a mayor temperatura, se hace a 60 grados Celsius porque a esa temperatura las materias grasas sólidas las tenemos en forma líquida. Entonces hay que hacerla a mayor temperatura, se usa otra temperatura para poder hacer las materias grasas sólidas, que también se le hace peso específico. Y este es el pignómetro que se utiliza para hacer el peso específico, que yo ya se lo había explicado en el tema cuando hablamos de la leche. Yo les mencioné también que podíamos hacerlo con este tipo de pignómetro, que en este caso este pignómetro es de 5 ml, tiene una tapa, que en esta tapa tiene un orificio que cruza en forma vertical toda la tapa, que a través de este orificio se elimina el aire que puede quedar al interior. Entonces lo que hacemos primero es pesar el pignómetro vacío, que es un indicador que tenemos que tener. Se pesa el pignómetro con la materia grasa, y con la materia grasa de tal forma que el aceite, que uno al colocar la tapa, este pignómetro se llena de tal forma que al colocar la tapa, la materia grasa salga por este orificio, luego se limpia bien este equipo, pueden estar manteniendo la temperatura, controlando la temperatura a la que se hace, y luego este pignómetro después se pesó con el aceite, se vacía y se lava bien con bastante detergente, sacar toda la materia grasa, y se llena con agua destilada a 15 grados Celsius y se mide el peso de este pignómetro a 15 grados Celsius lleno con agua, ¿ya? Y después se hace un cociente entre la masa de aceite y la masa de agua en este volumen de 5 ml y se calcula el peso específico, ¿ya? Este peso específico tienen que recordar siempre que es un valor sin unidades, ¿ya? Es adimensional, no tiene unidades, por lo tanto no puede decir que es, porque es una masa partido por otra masa, entonces se elimina. Entonces es un parámetro adimensional, sin unidades. Otro parámetro que puede determinarse, que es un parámetro físico también, que es el índice de refracción, que esto se realiza en un refractómetro de ave, que puede ser un refractómetro de mesa, y en el cual se mide, tiene relación con la velocidad de la luz, ¿no es cierto?, que pasa al vacío, con la velocidad de la luz, ¿no es cierto?, que pasa
a través de esta sustancia. Entonces, lo que se mide, en general, si yo tengo en las dos zonas el vacío, el ángulo, el rayo o la velocidad de la luz no se varía. Como representación de la velocidad de la luz, se mide el ángulo de incidencia de esto, y este ángulo de incidencia, cuando pasa a través de un líquido, ¿no es cierto? Si tiene el aire, tiene un ángulo, y si pasa a través de un líquido, este rayo con que pasa la luz a través de este líquido se desvía. Por lo tanto, tenemos un ángulo de desviación, y eso es lo que nosotros representamos como el ángulo de refracción o el índice de refracción. Todo líquido, o sea, al pasar el aire, este rayo de luz, al pasar del aire a un líquido, por un líquido siempre se va a desviar, ¿ya? Y más si este líquido tiene sustancias en solución, se va a desviar aún más. Entonces va a variar este índice de refracción. Aquí hay una relación con grado de insaturación. También este índice de refracción varía con el grado de insaturación del aceite, y aquí está medido para, hay una relación que dice los ácidos grasos saturados, por ejemplo, el cáprico, caprílico, caproico, todos estos grupos, hasta el estiárico, son todos saturados. En cambio, ya del oleico para arriba, ¿no es cierto?, el áidico, o linoleico, linolénico, son todos monoinsaturados o poliinsaturados, y ya tienen índice de refracción mayores, ¿ya? Que los... Entonces, una materia grasa que tiene un índice, una materia grasa más bien saturada, como el ácido palmítico, por ejemplo, o el aceite de palma, ¿no es cierto?, el aceite de coco, que son más saturados que un aceite de soya, que es más insaturado, va a tener un índice de refracción menor que el aceite de soya. Este es el refractómetro de Abbe, que es el que ustedes van a utilizar. Tiene la forma de un microscopio, en el cual en esta zona, voy a buscar el marcador, en esta zona se coloca la gota de aceite, y a través de este lente que está aquí, uno puede ajustar para obtener el índice de refracción, y aquí tenemos dos tornillos que permiten ajustar el índice de refracción y obtener el valor, ¿ya? Entonces ustedes en el reglamento sanitario de alimentos, junto con el peso específico, van a obtener el índice de refracción que se mide a 40 grados Celsius, ¿ya? Y ahí están los valores para los distintos aceites. Aquí está también el peso específico para los distintos aceites y las temperaturas a las cuales se está realizando, ¿ya? Esto que dice aquí, 20-20, 25-20, significa la temperatura a la que se hizo para el aceite y la temperatura a la que se hizo para el agua, ¿ya? Y es esa relación. También nosotros en las materias grasas, otro parámetro de caracterización, obviamente que este es un parámetro de caracterización para las materias grasas sólidas, para las grasas en sí, es el punto de fusión. Este punto de fusión está directamente relacionado también con la composición de ácidos grasos que tenga esa materia grasa. Mientras más ácidos grasos saturados tenga una materia grasa, va a tener punto de fusión, ¿ya? Va a ser sólida a temperatura ambiente. Si tiene más ácidos grasos insaturados, principalmente si tiene muchos poliinsaturados, porcentaje de poliinsaturados, va a ser obviamente líquido a temperatura ambiente. Entonces, esto hace que dependiendo de la cadena de ácidos grasos, aquí hay una cadena de ácidos grasos que son saturados, esto que estoy mostrando acá, ¿no es cierto? Estos van a tener un punto de fusión, ¿ya? Un punto de fusión más bajo, ¿no es cierto?, que estas cadenas que tienen insaturaciones y van a tener un punto de fusión más alto, probablemente, e incluso a temperatura ambiente van a ser líquidas, van a tener un punto de fusión, ahí estoy al revés, perdón. Estas tienen un punto de fusión bajo, y estas así van a tener un punto de fusión más bajo todavía. ¿Ah? Todo lo que dije anteriormente está mal, me equivoqué. Estas tienen, por ejemplo, van a ser sólidas a temperatura ambiente, como el aceite de coco o la manteca de cacao. Esas son sólidas a temperatura ambiente, ponle que van a tener un punto de fusión a temperaturas de 15 grados Celsius. En cambio, estas, que son
poliinsaturadas van a tener puntos de fusión probablemente más bajo que la temperatura ambiente, más bajo que la manteca de cacao, más bajo que la manteca de cerdo, más bajo que la manteca vegetal. Muchos de estos van a tener puntos de fusión de menos 20, menos 30 grados Celsius, ¿ya? Recuerden que los ácidos grasos poliinsaturados y sobre todo el EPA, el DHA, que son los omega 3 que tienen 5 y 6 doble enlace, están presentes en animales o en peces que viven en agua o en ambientes de baja temperatura. Recuerden, un lobo marino puede vivir a bajas temperaturas y incluso temperaturas antárticas, ¿no es cierto?, donde las temperaturas pueden ser de menos 20 grados Celsius y su materia grasa tiene que resistir, tiene que estar fluida, ¿ya? No puede solidificarse toda su materia grasa, todos sus lípidos intracelulares no pueden solidificarse, por lo tanto, sus puntos de fusión son extremadamente bajos. Aquí hay un ejemplo, una lista de cuáles son los puntos de fusión de los distintos. Aquí, por ejemplo, tenemos el ácido linoleico. El ácido linoleico tiene menos 5 grados Celsius, que tiene 2 doble enlace. El ácido linolénico es mucho más bajo todavía, y así el EPA y DHA. Aquí tenemos algunos puntos de fusión de ácidos grasos saturados, como el caprílico, el cáprico, el láurico, ¿ya? Y, por ejemplo, el esteárico tiene a 69 grados Celsius. Con ese ácido esteárico que se le predomina, por ejemplo, en lo que le llamaban el esperma de ballena, este es el que se usa principalmente para hacer las velas, ¿ya? Para hacer jabones. Se utiliza mucho, el oleico también se utiliza para hacer velas, para hacer jabones. Tienen de 13 grados Celsius su punto de fusión, por eso si yo lo coloco al refrigerador voy a tener una parte del aceite que totalmente, a veces se solidifica totalmente. Después, uno de los últimos, después tenemos la determinación del índice de yodo. Que otro parámetro de yodo es un parámetro que tiene una materia grasa a través de un valor del índice de yodo. Mientras mayor sea el valor del índice de yodo, es más insaturado el aceite. Y lo que se hace es determinarlo en sí. Lo que determina el fundamento de este método es que determina la cantidad de yodo absorbido por 100 partes de muestra, ¿ya? Cuánto peso de yodo se absorbe por 100 partes de muestra, y eso, mientras más yodo se absorba por 100 partes de muestra, mayor índice de yodo tiene, más insaturada es la materia grasa, ¿ya? Y esta es una reacción con yodo, en que yo a una materia grasa le adiciono yodo, le agrego yodo en exceso. Este yodo se adiciona a los dobles enlaces, ¿ya? Y yo determino, como yo agrego yodo en exceso, la metodología hace que yo mido el yodo residual, ¿ya? Lo que me sobró, lo que no se adicionó a esos dobles enlaces. Y luego, por diferencia, calculo cuánto es el yodo que se adicionó y puedo determinar el índice de yodo, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de los ácidos grasos. El oleico tiene un índice de yodo de 90, el linoleico 172, y mientras más insaturado es, como el linolénico que tiene 3 dobles enlaces, tiene un mayor índice de yodo. Así, también, esto tiene una relación también con los tipos de aceites. Y mientras más ácido linolénico o insaturados tenga un aceite, insisto, mayor va a ser su índice de yodo. Y así, en el reglamento, ustedes van a tener estos valores, ¿ya? Se dice aquí, dice BIHA porque es el reactivo que se utiliza, es el método, ¿ya? Está indicado que este índice de yodo se determinó por el reactivo de BIH o el método de BIH. Y así, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el de coco, tiene un índice de yodo, que es un aceite saturado, de 6 a 11, comparado con uno de soya, que tiene harto ácido linolénico y linoleico, si se fijan, 125 a 138.
El de mosqueta es muy insaturado, tiene mucho ácido linolénico y si se fijan tiene mayor índice de yodo. Después hay otro, por ejemplo, el de maní, que también es más saturado, tiene 80, 105. Entonces, si yo ya voy juntando varios parámetros de un aceite, le mido peso específico, le mido índice de refracción y le mido índice de yodo, ya puedo ir caracterizando mi materia grasa y puedo ir acercándome a la identidad del aceite, de la materia grasa, ¿ya? De acuerdo a estos parámetros que yo voy utilizando para caracterizarlo. Después está el otro, el índice de saponificación, que es otro parámetro que se aplica a las materias grasas y que a través de la explicación de este índice de saponificación, yo más o menos le voy a dar la explicación de lo que significa un aceite o una materia grasa saponificable e insaponificable, donde yo caracterizo los lípidos. El índice de saponificación básicamente mide la capacidad que tiene un aceite de formar jabones, ¿ya? ¿Y cómo se forman los jabones? Es que un aceite, una materia grasa, tiene, como es un aceite, tiene casi, diría, un 99% está conformado por triglicéridos, ¿ya? Y los triglicéridos tienen una molécula de glicerina y 3 ácidos grasos. Ahora, esta es la molécula de un triglicérido. Ahora, este triglicérido, que aquí le falta otro 2 a esta molécula, es una molécula de triglicérido que se saponifica, es decir, se hace reaccionar con una base, que puede ser hidróxido de potasio, con lo cual se forman jabones potásicos, o puede ser hidróxido de sodio, que forma jabones sódicos. Lo saponifico con una base, específicamente en esta reacción, saponifico con una base que es hidróxido de potasio, y se forma un jabón potásico. Es decir, que este triglicérido se rompe aquí, me queda la glicerina por un lado y me quedan jabones de estos triglicéridos. Cada ácido graso que está aquí me forma un jabón. Cada ácido graso me forma un jabón. Y lo que yo mido son los miligramos de KOH necesarios para, ¿no es cierto?, saponificar o neutralizar todos los ácidos grasos resultantes de 1 gramo, los ácidos grasos libres que se liberan en 1 gramo de grasa. Es decir, eso es lo que yo estoy midiendo. Mido esto, ¿ya? Mido esto que está aquí. ¿Cuánto KOH se necesita para saponificar 1 gramo de materia grasa? Estos son, el índice de saponificación es inversamente proporcional a los pesos moleculares de los ácidos grasos, ¿ya? Mientras más pequeños sean los ácidos grasos que forman parte de los triglicéridos, mayor va a ser el índice de saponificación, ¿ya? Mientras más grandes o mayor peso molecular tengan los ácidos grasos que forman los triglicéridos, menor va a ser el índice de saponificación. El índice de saponificación también es inversamente proporcional al índice de yodo. Si yo tengo un mayor índice de yodo, debería tener un menor índice de saponificación en forma comparativa con otra materia grasa, ¿ya? También esto es una metodología, la técnica que se utiliza es yo agrego un exceso de KOH para saponificar esta materia grasa y lo que mido después es el KOH sobrante. Es decir, esto es lo que se conoce en analítica como una retrotitulación. Al igual que el índice de yodo, también yo agregué un exceso de yodo y mido el exceso, el yodo, analíticamente mido el yodo sobrante, también es una retrotitulación, ¿ya? Y después, por las diferencias respectivas, con un blanco, porque en ambos análisis tengo que hacer un blanco, calculo cuánto es el yodo que quedó, que fue absorbido por la muestra en el índice de yodo, y aquí cuánto es el KOH que gastó mi muestra para formar los jabones. Y el reglamento también, insisto, le va a presentar esta tabla y ya va a tener el índice de saponificación, ¿ya? Y aquí, si se fijan, veamos para el aceite de coco que tenía un índice de yodo de 6 a 11, tiene un índice de saponificación de 248 a 265. En cambio, el aceite de soya, que tenía un alto índice de yodo,
tiene un índice de saponificación menor que el aceite de coco, ¿ya? Porque sus ácidos grasos que forman parte de sus triglicéridos tienen mayor peso molecular, ¿ya?, que en el caso del aceite de coco, ¿ya? Estos tienen menor peso molecular, porque en el caso de aquí generalmente hay más insaturados de la serie C18 y aquí vamos a tener más saturados, podemos tener de la serie C con 12 átomos de carbono, con 12, con 14, con 16 átomos de carbono, mayor cantidad de esos ácidos grasos que son de menor peso molecular. Bueno, esta saponificación a nosotros, esta reacción que tienen las materias grasas y sobre todo los aceites y las grasas sólidas, nos permiten a nosotros tener esta posibilidad de generar jabón y tener toda esta fábrica de jabones, ¿no es cierto?, de distinta índole, con distintas líneas, ¿no es cierto?, que, bueno, y tener disponible en el comercio jabones por esta saponificación que se produce de la materia grasa. Bueno, vamos a quedar hasta aquí con lo que son la caracterización de las materias grasas para luego, en la próxima clase, seguir con lo que son las reacciones de deterioro de las materias grasas, ¿ya? Así que de vuelta de vacaciones, el lunes vamos a finalizar con todo lo que es deterioro de lípidos para que el viernes siguiente tengamos la evaluación. Cualquier pregunta que tengan, duda respecto a la prueba, nos quedan unos minutos todavía para que puedan realizar esas preguntas, otras dudas. Por favor, les solicito manténgase atentos y atentas a la información que le podamos enviar vía correo electrónico sobre el inicio de clases presenciales o las modalidades de clases que vamos a tener. Así que me avisan, o sea, estén atentos y bueno, cualquier duda o pregunta la pueden realizar en estos minutos que nos quedan. ¿Preguntas? Voy a detener la grabación. Profe, quería consultarle por las clases grabadas en el Drive, que aparece solamente esta proteína. No, pero yo subí todas las otras clases, a no ser que alguien las haya bajado. No sé, pero está solamente esta proteína. Lo que pasa es que a ese Google Drive yo he subido todo análisis proximal, subí todo. Y no sé si alguien las habrá bajado. No sé, alguien puede haberla, pero yo subí toda la materia. Voy a revisar de nuevo, pero déjame voy a entrar inmediatamente al voy a revisar inmediatamente, ¿ya? Ay, el celular. Ahí sí, el celular que me causa problemas. Es que igual tengo, la única forma de... ¿Ah? Dígame. Es de aplicación. Mira, a ver, déjame revisar porque tengo, o sea, lo que veo yo en el Google Drive es agua, análisis proximal, propiedades funcionales, proteínas, todo lo que es de, todo es, me falta lo de carnes. Me falta el capítulo de carnes nomás, que no lo he visto, o sea, proteínas, pero está todo el resto. El de leche. El de leche también está. ¿Cuántos archivos ven usted? Yo veo 2, 4, 6, 7. 7. Me falta el de carnes nomás. Ay. Es el único que falta porque el resto, el archivo de carne, que ese carne tiene 2 partes.
El de carne son 2 partes y faltaría subir lo de lípido de 10, ¿ya? Ya, voy a verlo ahora, mientras tanto. Si tienen más dudas, me las van haciendo y yo voy subiendo los archivos.